Ok, está iniciando la grabación. Bueno, eh, lo que habíamos visto la vez pasada es, les estaba explicando yo algunos conceptos relacionados con con el producto cartesiano de grupos, ¿no? En pocas palabras, habíamos visto que a partir de dos grupos, es un breve recordatorio, sean- ¿se puede ver lo que escribo, perdón? Sí, sí, profe, tú. Muchas gracias. Entonces, tomamos dos grupos arbitrarios y considerábamos su producto cartesiano, y consideramos su producto cartesiano. Producto cartesiano. Consideremos, a lo mejor así, los grupos y consideremos su producto cartesiano, ¿no? Que es el conjunto de estas parejas, habíamos dicho. Definíamos también una operación, que con la operación, que con la operación siguiente, ajá, que es el producto de entrada por entrada, habíamos dicho, es un grupo. Pocas palabras, ¿no? Más o menos. Entonces, habíamos visto ya también las proyecciones y bueno, las proyecciones ya además tenemos en contexto también a los morfismos, que son las proyecciones, ¿verdad? Que a esta parejita la manda la primera coordenada y a esta pareja, este morfismo la manda a su segunda coordenada. Entonces tenemos, les decía, que podemos considerar con estos, un momento, por favor, con estos elementos, habíamos dicho que con estos elementos, mm,
podemos configurar un diagramita sencillito, no sé si lo recuerden, ¿no? Eh, este de aquí es, aquí lo pongo por aquí, que es simplemente presentar el producto cartesiano en sí, pero acompañado de los morfismos, ¿sí? De las proyecciones. Entonces teníamos este diagramita. Ajá. Bien, habíamos dicho que podíamos nosotros, este diagrama que les acabo de dibujar, este de aquí, es muy importante. Va a cumplir unas condiciones que, este, que lo van a caracterizar. Voy a referirme ahorita, ya estamos muy próximos para definir o presentar, mejor dicho, algunas condiciones algebraicas que van a caracterizar a este diagrama. Y cuando digo que caracterizan este diagrama, quiero significar, y en su momento yo creo que se va a entender muy bien, quiero significar que en esencia la operación que le hemos dado al producto, al producto cartesiano, esta operación o este producto entrada por entrada, por decirlo de algún modo, es esencialmente la única operación que se le puede dar a este producto cartesiano de tal modo que lo convierta a su vez en un grupo, a partir de saber que tanto G subíndice 0 como G subíndice 1 son grupos. Uh-huh. Eso es más o menos lo que quiero significar. Y ya estamos muy próximos. Para esto, para esto es necesario, que ya más o menos les había comentado, les había sugerido la idea, es necesario comparar a este diagrama, o sea, no solo, fíjense, no solo a lo que voy es que no solo nos vamos a fijar para caracterizar a este conjunto como con la operación que acabo de referir, ajá, para caracterizar a este conjunto junto con la... ¿Me escuchan? Perdón, es que perdí por un momento la conexión. Sí, se escucha bien. Ok, gracias, gracias. Sí, es que por un momento me pareció que se me había... gracias, Ana, gracias, Armando. Ok, para caracterizar a este conjunto, a este producto cartesiano, acompañado de la operación que ya indicamos, es necesario no solo verlo a él, no solo fijar nuestra vista en él, sino fijar nuestra vista en él acompañado de las proyecciones, que por suerte ya sabemos que son morfismos entre los grupos, ¿verdad? Respetan la estructura de grupo. De ahí que les pida que pongamos atención en todo este diagrama, bueno, que es un diagrama chiquito. Y entonces lo que a continuación vamos a hacer es comparar este diagrama con otros diagramas similares, de manera más o menos así con un lenguaje medio vulgar, digamos que vamos a comparar a este diagrama con imitaciones, con diagramas, imitaciones de este. Ajá. Eso es lo que vamos a hacer, comparar a este diagrama con otros diagramas semejantes, de tal modo que mediante estas comparaciones, mediante el modo en que este diagrama se comporta en relación a los otros diagramas de la misma naturaleza que vamos a poder saber cuál es su naturaleza esencial. Y a partir de ahí vamos a poder
vamos a poder deducir la unicidad, ajá, de esta operación, que es una especie de producto. Ajá. Entonces, por ahí va la onda. Espero que más o menos haya sido claro en cuanto a referirme a lo que vamos a hacer con puro español, ¿no? Desde luego vamos a hacer las operaciones indicadas. Entonces, permítanme un momento. Ok, entonces, ahora lo que les digo es precisamente para poder comparar este diagrama con otros diagramas de su misma naturaleza, con imitaciones de este diagrama, hacemos lo siguiente, que ya más o menos les había platicado también. Creo que esto ya lo habíamos visto la clase pasada, pero bueno, lo recuerdo, ¿no? Sea, sean, a ver, mejor así, sean G un grupo arbitrario y, voy a poner así, mm, ajá, dos morfismos de grupo. Es decir, podemos pensar en el siguiente diagrama. La siguiente configuración. La voy a poner de este lado mejor, ya para arriba y para abajo. Un momento. Ok, entonces tenemos este siguiente diagrama. Fíjense. Lo voy a poner más o menos a esta altura. G, ok, puse G0, G1, 0, ¿verdad? Ahora tenemos este diagrama. ¿No? Tenemos ese diagramita de ahí, que bueno, lo hice chueco, pero si ponen atención, pues se parece mucho al diagrama que dibujé originalmente, ¿verdad? Bueno, es que desde aquí está el diagrama que dibujé originalmente y aquí está este otro diagrama. Ajá. Bueno, está chueco, pero si se dan cuenta, pues son diagramas de la misma naturaleza, ¿verdad? Entonces, estos dos diagramas, estos dos diagramas los puedo poner en uno solo, ¿verdad? Y eso es lo que voy a hacer. Estos dos diagramas, perdón, pueden ser presentados en un solo diagrama. Espero que sí se vea bien mi letra y que se vea bien todo lo que estoy presentando. Si no, por favor, digan. Entonces, tenemos esto de acá. Un poquito de paciencia, por favor, soy un poquito lento. Tenemos aquí a G0 por G1
Ah, ok. Ah, gracias, Berenice. Tengo aquí a G0, tengo aquí a G1, tengo aquí a la proyección, a la primera proyección canónica, a la segunda proyección canónica. Por acá, es más, lo voy a dibujar en otro color que les parece azul. Tengo aquí a G, que es la imitación de diagrama. Tengo aquí este, que estoy suponiendo, y estos dos morfismos, estoy suponiendo que son, que estas dos flechas, la phi 0 y la phi 1, estoy pensando que son morfismos, ajá, que son morfismos de grupo. Las flechas rojas, las proyecciones, ya sé que son morfismos de grupo, ajá, ya lo sé, ya lo hemos verificado. Las flechas azules son las que estoy pensando, si quieren por hipótesis, que son morfismos de grupo, o sea, que respetan, que abren el producto, por decirlo de algún modo. Ajá. Ok, entonces se dan cuenta que los dos diagramas que dibujé, pues ya los pegué, los puse en un solo diagrama, que es este. Entonces, en cierto modo, este diagrama me ayuda a visualizar de un solo vistazo toda la información que he presentado hasta el momento. Todos los objetos que están ahí presentes, o sea, todas las G con sus subíndices, son grupos, y todas las flechitas de ahí, todas las flechitas que aparecen ahí, son morfismos de grupos. Entonces, fíjense, la información esencial que tengo aquí, la información que estoy presentando aquí esencialmente son objetos matemáticos que de manera que particularmente son, en este caso, grupos y flechas, que en este caso particular, en este caso concreto, son morfismos de grupo. Desde luego, fíjense que ustedes pueden tener un diagrama semejante a este, de la misma naturaleza, pero en lugar de que las Gs, o en lugar de que estén las Gs, pueden poner Bs, B mayúsculas, o la letra que ustedes elijan para representar espacios vectoriales. Ajá. Y las flechas, en ese caso, en ese otro contexto algebraico, las flechas serían transformaciones lineales. Ajá. Pero finalmente tendrían un diagrama semejante. Bueno, entonces lo que habíamos dicho es lo siguiente. Lo voy a poner aquí como, como una afirmación. Bueno, no como una afirmación, sino definición, definamos, fíjense. Ahora lo que voy a hacer es voy a crear un puente entre el grupo G, un puente que va a salir del grupo G y va a caer al producto de los grupos G0 y G1. Voy a crear una especie de puente, es decir, voy a sacar una flecha de G que va a caer precisamente al producto cartesiano de G0 y G1. Y esa es la que a continuación voy a presentar. Y creo que también ya se las había presentado. Sea F una función. Entonces, bueno, simplemente pongo la regla de correspondencia. Tomo una G en G y la voy a definir así. Fíjense que esto tiene sentido porque, bueno, esta F, es más, déjenme, permítanme, la voy a poner de qué color la pongo. La voy a poner de verde para que se distinga. Pero primero borro. Nada más voy a poner, porque me refiero específicamente a la flecha F. Ajá. Esa F es la que va aquí.
Ajá, para empezar, esa F que acabo de presentar va ahí. Y tiene sentido porque puedo yo tomar, si tomo una G aquí, ajá, una G en G, pues aprovecho que tengo estos morfismos, ajá, aprovecho que tengo estos morfismos, el phi 0 y el phi 1, y entonces aprovecho que tanto phi 0 como phi 1 tienen por dominio a G. Entonces, cuando tomo una G minúscula, un elemento del grupo G, puedo evaluarlo bajo phi 0 y simultáneamente puedo evaluarlo bajo phi 1. Y entonces caigo en el grupo G0 y el grupo G1 respectivamente. Y entonces, pues es lo que estoy poniendo aquí. Esa es la información que estoy poniendo aquí, ¿verdad? El phi 0 evaluado en G y el phi 1 evaluado en G. Ajá. Y lo pongo como una pareja ordenada porque precisamente el codominio de la F que estoy definiendo quiero que sea este conjunto. Ajá. Si estamos de acuerdo, entonces en principio esta es una función. Para empezar, es una función. Pero entonces resulta que, y creo que sí lo vimos, esto no, si no hay que demostrarlo, entonces, o sea, bueno, así lo pongo así. Entonces, F es un morfismo. Bueno, no, mejor lo pongo así. Permítame, mejor lo pongo así. Así. Afirmación, que es más o menos como se los presenté en las hojas. Afirmación, la primera afirmación es que, número uno, F es un morfismo de grupos. En primer lugar, F es un morfismo de grupos. En segundo lugar, hay algo interesante. F interactúa muy bien con las proyecciones canónicas. Ay, perdón. Se tienen estas dos propiedades. Y la primera ya la demostramos, o me equivoco, según yo, ya demostramos la, la primera afirmación. Y pues, si no lo vieron, no lo recuerdan, pues está en la grabación anterior, ¿no? Pues, ¿están de acuerdo en que la pueden checar o la checamos otra vez? No, No que, perdón, no que Rafael. no hay que checarla. Sí, está en la grabación, No hay creo. que. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, sí, gracias. Gracias. Ok, entonces sí, este es un morfismo de grupos. Ahora fíjense, estas dos composiciones, otra vez fíjense, volvemos a mismo, ¿verdad? La álgebra de funciones, a lo que desde el principio les empecé a platicar, la famosa álgebra de funciones. Bueno, famosa entre nosotros, ¿verdad? La famosa álgebra de funciones. ¿Qué es lo que está diciendo, por ejemplo? Voy a poner esta tantito aquí, esta de aquí. Si ven que tengo un puntero rojo, ¿verdad? Porque estoy señalando algo que les quiero llamarles la atención, pero no sé si lo ven. ¿Sí ven el puntero rojo? Sí, 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 profe. Ah, ok, gracias. Entonces, el puntero rojo está señalando esta primera igualdad, ¿no? Que donde interviene una composición. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Lo voy a poner aquí. Es para más o menos leer este diagrama, ¿no? Entonces, la idea es leer este diagrama. Lo pongo aquí. Tengo esto. Entonces, primero, vamos vamos a demostrarlo rápidamente y nos regresamos al diagrama para comprenderlo bien. Demostración. Bueno, el inciso 2.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tomamos una G en G. Y pues vemos qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con esa G cuando la evaluamos bajo la composición, por ejemplo? Que esto es algo como lo que hicieron en la tarea, ¿verdad? Aquí, aquí pues simplemente estoy ocupando la definición usual la definición de composición de funciones, la usual, y aquí está la F evaluada en G, pues es como la regla que definí, aquí está arribita, la regla que definí, y pues es este par ordenado, y luego me recuerdo cómo definí la primera proyección canónica, ¿verdad? Que a cada parejita de G0 del conjunto G0 por G1, pues la manda a la primera coordenada, que es esta. Entonces, fíjense cómo sí, ¿no? Sí se tiene esta igualdad, porque ambas funciones, tanto esta composición como esta, tienen el mismo dominio y codominio, y sus reglas de correspondencia hacen lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, son la misma función. Eso es más o menos lo que hicieron también en la tarea, ¿no? Checar que cuando bueno, evaluar el criterio de cuando dos funciones son iguales, ponerlo a prueba. Bueno, aplicarlo, mejor dicho. Y algo semejante se puede hacer con esta, ¿verdad? Es análogo. Entonces, bueno, y aquí pondría, por lo tanto, por lo tanto son iguales, ¿no? Pero, bueno, lo escribo. Aunque ya sé que saben escribir muy bien ustedes. Por lo tanto. Bueno, y puesto que, como algunos de ustedes escribieron, y que está muy bien, puesto que fue, puesto que sigue la igualdad de las funciones. O la igualdad, en este caso, la igualdad de los morfismos. Ajá. Ok, entonces, rápidamente me vengo para acá. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta igualdad? ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, lo que me está diciendo es que si yo quiero salir de G y llegar a G0, ajá, si yo quiero salir de G y llegar a G0, da lo mismo que tome este camino directo, la flecha azul, a que tome este camino en dos tiempos. Primero F y luego la proyección ρ subíndice 0, ¿verdad? Da lo mismo que tome este camino directo o este camino en dos tiempos. Es exactamente lo mismo, es lo que me está diciendo la afirmación, ¿verdad? Lo que me está diciendo esta igualdad. Entonces, fíjense cómo, por eso digo que esta F interactúa muy bien con ρ0 y con ρ1, bueno, con las proyecciones. Interactúa muy bien porque precisamente hace esto, hace que este diagrama, como algunos lo verán ya en el futuro, que este diagrama conmute y se le pone así, esta cosa de aquí. Ajá. Al menos esa ala del diagrama conmuta. Ajá. Eso quiere decir que conmuta, esta igualdad precisamente se expresa diciendo que esta ala, esta parte del diagrama, conmuta. Ajá. Es decir, que de todos los caminos posibles dentro de este diagrama, de todos los caminos posibles que hay de G a G0, mejor dicho, todos los caminos posibles de G a G0 dan el mismo resultado. En este caso solo hay dos caminos posibles. Este, el de dos tiempos, y este directo, ¿verdad? Eso significa que el diagrama conmuta. Si yo considero el camino que sale de G
y pasa por F y luego pasa por la proyección, voy a llegar a un resultado en G0. Bueno, ese resultado lo voy a obtener si ahora parto desde G y voy directamente con phi 0. Voy a llegar exactamente al mismo punto. Entonces, estos dos caminos, este directo y este en dos tiempos, son equivalentes, son caminos equivalentes, porque van a dar al mismo resultado. Salen del mismo lugar, llegan al mismo lugar y se obtienen idénticos resultados. Y entonces se acostumbra a poner esta flechita curva. Y algo semejante vamos a tener aquí, exactamente. Algo semejante vamos a tener aquí. Va a dar lo mismo tomar este camino directo ahora. Si yo parto de G y quiero llegar a G1, da lo mismo que tome este camino directo a que tome este camino en dos tiempos. Primero F y luego la segunda proyección, perdón. Da exactamente lo mismo. Y entonces escribimos esto o dibujamos esto. Entonces, todo el diagrama en su totalidad conmuta. Todo el diagrama conmuta. Eso es más o menos la idea del diagrama conmutativo. Y esto mismo lo pueden ustedes presentar en los espacios vectoriales. No sé si más o menos quede claro lo que digo con la última publicación que les hice, donde les pedí que como ejercicio de reflexión checaran el paralelismo aparente que hay entre esta construcción que ahorita les estoy presentando en los grupos con la construcción correspondiente en los espacios vectoriales. Ahí también van a tener un diagrama análogo a este, un diagrama semejante a este, que correspondería que ustedes chequen que es un diagrama conmutativo, en este sentido, en el sentido que estoy platicando ahorita. Sí queda claro, más o menos, al menos en este caso particular, queda claro a qué me refiero con diagrama conmutativo. Da lo mismo si yo empiezo en G0 y quiero llegar a si yo empiezo en G, perdón, y quiero llegar a G0, tengo dos caminos, el directo, la flecha azul, o un camino en dos pasos, la flecha verde y la flecha roja. Pues esos caminos van a ser el mismo, son equivalentes porque van a dar lo mismo. Por cualquiera de los dos que yo pase, voy a llegar al mismo punto en G0. Esa es la idea de que sea conmutativo. Y lo mismo con el ala baja, con la parte baja del diagrama. Y como las dos alas conmutan, entonces decimos que todo el diagrama conmuta. Entonces, este es uno de los chistecitos que hace la función f verde, que es un morfismo de grupos, como habíamos dicho. Más aún, fíjense, más aún, todavía hay más. Entonces, aquí correspondería que ustedes concluyan, demuestren esta parte, ¿no? Demuestren esta igualdad. Hay otra cosa también, hay muchos resultados aquí hay muchos resultados, y ahora les voy a decir el siguiente. Más aún, eh, fíjense, si yo, eh, ¿cómo les digo aquí? Si yo presento una función, más aún, coma, eso es lo que voy a decir a continuación, si yo tengo que, fíjense, más aún, si resulta, si resulta que yo tengo, ay, si resulta que yo tengo un morfismo de grupos, si esta cosa es un morfismo de grupos, es un morfismo de grupos, tal que, y aquí va a pasar algo curioso, bueno, tal que
O sea, digamos que de pura casualidad yo he encontrado un morfismo de grupos que le he llamado F gorrito, ajá, que tiene por dominio a G y por codominio el producto cartesiano de los dos grupos que vimos al principio, de tal modo que hace conmutar el diagrama anterior también, o sea, hace el mismo chistecito que la F que definimos, ajá, de tal modo que también hace conmutar este diagrama. Es decir, aquí pongan el gorrito, imaginen que han encontrado una función F gorrito, aquí pongan el gorrito, F gorrito, tal que hace este mismo chiste. Imaginen por un momento que encontraron una función así, un morfismo entre grupos, así. Morfismo, es importante. Porque aquí todo lo que vamos a manejar son las flechas distinguidas que estamos manejando en este momento son morfismos de grupo. Ajá. Primero, posiblemente, como aquí le hice cuando definía la F verde, primero la definí como una función, porque en principio tiene que ser una función, pero luego verifiqué que es un morfismo de grupos. No solo me quedé en que puede ser una función y ya, ajá, sino que es un morfismo de grupos. Y además hace conmutar el diagrama, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que de pura casualidad por ahí me encontré una función f gorrito que hace esto, ¿no? Que hace que este diagrama conmute, en el mismo sentido que les acabo de mencionar, ¿no? Es decir, precisamente así, ¿no? Que conmute, pues es precisamente estas dos igualdades. Ajá. Esta igualdad de aquí y esta igualdad de aquí. A eso me refiero. Estas dos igualdades significan que la F gorrito está haciendo conmutar el diagrama anterior. Ajá. Entonces, supongamos que F gorrito es un morfismo de grupos que hace es un morfismo de grupos de dominio G y codominio el producto cartesiano de G0 y G1, de tal modo que hace conmutar el diagrama anterior. Ajá. Entonces, y aquí lo pongo, F gorrito tiene que ser igual a F, necesariamente. Ajá. F gorrito tiene que ser igual a F. Es decir, fíjense, de ser cierto este resultado, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que de algún modo, la F verde, esta F verde, ya ha quedado caracterizada. Es decir, una vez dado el diagrama azul, una vez que hemos dado el diagrama azul, ajá, una vez que hemos dado el diagrama azul, eh, hemos probado que existe un morfismo de dominio G y codominio este producto cartesiano, de tal modo que conmuta este diagrama. Pero más aún, aparte de haber demostrado que existe, vamos a demostrar que es único. Es decir, este resultado es un resultado de existencia y unicidad. Ajá, un resultado de existencia y unicidad. Pero fíjense, es, estoy suponiendo que la F gorrito cumple con las mismas condiciones que la F. Ajá. Es decir, a la F la estoy caracterizando mediante, mediante el álgebra de funciones. Bueno, en este caso, mediante el álgebra de morfismos de grupos. Ajá. Estas dos condiciones, la 1 y la 2, están caracterizando ya en sí a la F. Ya no de manera analítica, como aquí. Aquí es una forma de definir a F de manera analítica, de decir exactamente cómo es F. Y esta es otra forma de presentar a F, ajá, pero en relación al álgebra de morfismos. Entonces es caracterizar a F eh, viendo cómo se comporta con las proyecciones, ajá, eh, y la composición de morfismos, ¿sí? Entonces, este es un resultado de existencia y unicidad. Pero vamos que tal, que la F, que existe aquí una F, esta F, y además es única. Ajá. Existencia y unicidad, existencia y unicidad. ¿Cómo demostramos que efectivamente esta F gorrito es igual a esta F? Suponiendo, fíjense, ya no estoy dando la regla de correspondencia de la F gorrito, ¿verdad? Simplemente estoy suponiendo, estoy, estoy
eh, diciendo ya no cómo es F, cómo es su regla de correspondencia. Simplemente estoy diciendo cómo es que interactúa con las proyecciones, cómo es que interactúa con las proyecciones, y a partir de ahí yo voy a deducir algo fundamental de la F gorrito. Entonces, fíjense la importancia que tiene el álgebra de funciones, ¿no? Aquí sale a relucir un poquito la importancia del álgebra de funciones. Como que el álgebra de funciones, o en este caso el álgebra de morfismos, eh, tiene cierto poder de descripción. No simplemente, bueno, si es una estructura, sí permite elaborar una estructura algebraica dentro del el ámbito de los morfismos, pero también ayuda a definirlos, ¿verdad? Como que esto nos dice, nos sugiere que mediante el álgebra, que el lenguaje del álgebra de morfismos nos puede permitir definir y caracterizar, bueno, al menos caracterizar morfismos. Y vamos a llegar todavía un poquito más lejos, vamos a llegar un poquito más lejos. Y todo esto lo van a tener que reflejar con los espacios vectoriales. Uh-huh. Esta va a ser parte de su tarea, que todo esto lo presenten en los espacios vectoriales. Entonces, ok, demostración. En efecto, ya es así se empieza, ¿no? Bueno, cada quien tiene su estilo, ¿no? Toma un G arbitrario. Entonces, voy a evaluar a ese gorrito en G. Ese gorrito en G, pues la voy a tomar como, digamos, una G subíndice 0, G subíndice 1. ¿Sí? No sé, no estoy dando su regla de correspondencia, solo sé que su regla de correspondencia, pues necesariamente tiene una forma así, ¿verdad? Pues por cómo es el codominio de F gorrito, ¿cierto? Por cómo es el codominio de F gorrito, pues su imagen tiene que ser de la forma una pareja ordenada, con la primera entrada viviendo en el grupo G0 y la segunda entrada viviendo en el grupo G1, ¿verdad? Y hasta ahí, no, en principio no puedo decir más. Solo sé que eso es lo único que puedo, por el momento, afirmar de F gorrito. Ajá, así. Ah, miren, nada más. G0 es igual. Ahora voy a aplicar lo segundo que tengo de información. ¿Qué es lo que tengo de información? Pues cómo se comporta ese gorrito con las dos proyecciones, ¿verdad? Con las dos proyecciones canónicas. Y esa es la información que ahora voy a ocupar. ¿Y eso es igual a qué? A lo mejor, además de lo cual, ¿están de acuerdo con lo que estoy escribiendo? Chéquenlo bien. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo?
¿Qué opina? En esta parte, por ejemplo, aquí, ¿qué estoy haciendo? A ver, esta igualdad, ¿por qué la tengo? Pues simplemente, sí están de acuerdo con esta igualdad, ¿no? O sea, digo, aquí simplemente estoy poniendo la forma general que tiene F gorrito por cómo está definido su dominio y su codominio, ¿verdad? Esta es la forma general. Y pongo una forma general porque no me fue no me fue dada su regla de correspondencia, pero tengo derecho a poner su forma general. Ya que he puesto su forma general, entonces esta igualdad, por ejemplo, pues surge de eh, cómo sé que trabaja la primera proyección. La primera proyección aplicada a esta cosa, ajá, a F gorrito evaluado en G, pues es la primera proyección ρ0 aplicada a esta pareja ordenada. ¿Y a dónde me va a mandar la primera proyección ρ0 a esta pareja ordenada? Pues precisamente a la primera entrada. Aquí está. Y lo análogo con estas dos igualdades. ¿Sí están de acuerdo con eso? Es exactamente lo mismo con estas dos igualdades. Bueno, esta sería la primera, ¿verdad? La segunda igualdad, perdón, la segunda igualdad aquí, esta, precisamente viene de lo de aquí, de que por hipótesis tengo esta. Ajá. Por hipótesis tengo esta igualdad. Entonces, esta igualdad se sigue precisamente de que por hipótesis tengo esta igualdad de aquí. Es decir, esta composición con el evalúo en G es lo mismo que evaluar a esta phi 0 en G, que es precisamente lo que estoy poniendo aquí. Entonces, ahora sí ya completé estas dos igualdades. Y lo mismo puedo decir con estas otras dos igualdades. Esta G1 sale de evaluar la segunda proyección en F gorrito evaluado en G, que precisamente es esta entrada, G1, y por esto que tengo por hipótesis, pues precisamente tengo esta segunda igualdad y listo. Ajá. Entonces, de esto se sigue directamente que otra vez, a ver, voy a reinterpretar la forma general de F, gorrito. F gorrito evaluado en G, pues es G0, G1, que por los cálculos que acabo de hacer, muy sencillitos, pues llego a que es la pareja phi0 en G, phi1 en G, que es precisamente la definición de F evaluada en G. Y de ahí la igualdad. Ajá. Y como otra vez, como esta G en G fue arbitraria, pues se sigue que estas dos funciones, F gorrito y F, son iguales. Ajá. Finalmente, dado que se sigue que, se sigue la igualdad. Y listo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Es relativamente sencillo, ¿no? Fíjense que quizá ciertamente es muy abstracto, pero la ventaja de la abstracción es que los cálculos son sencillos, no me dejarán mentir y estarán de acuerdo que los cálculos que he hecho son realmente cálculos muy, muy sencillos. La dificultad de acá quizás pues, saber observar qué es lo que me están dando, qué es lo que me dan, qué información es la que me dan y qué información es la que me piden. Y entonces saber manipular correctamente la información que me han dado para llegar a la información que me piden. Pero de ahí en fuera, pues los cálculos son muy sencillos. Ahora bien, sería interesante ver cómo estos cálculos se reflejan en el área, en el ámbito del álgebra, de los espacios vectoriales. Estaría padre que ustedes lo intentaran. Entonces, fíjense que sí, que efectivamente tenemos un teorema de existencia y unicidad, una especie, bueno, un resultado de existencia y unicidad. Ajá, entonces aquí, generalmente aquí ya se pone, y aquí lo voy a escribir, esto. Ujú. Algunos autores lo escriben así. Existe una única F, ¿no? Tal que hace conmutar el diagrama. Ajá. Existe una única F, tal que
hace conmutar el diagrama. Y con esto concluyo, y esto que voy a decir lo voy a demostrar en unas notas que les voy a subir al rato para ya pasar al siguiente tema, no detenernos tanto en esto. Esto que he demostrado, esto que hemos demostrado fue a partir, esta F verde, de hecho, esta F verde es la que me ayuda a comparar el diagrama rojo con el diagrama azul. Esta F verde está haciendo una conexión natural entre el diagrama azul y el diagrama rojo. Y con natural, simplemente quiero dar a entender que esa flecha verde hace conmutar el diagrama. A eso me refiero con natural. Cuando diga natural, me voy a referir a alguna especie de conmutatividad, ¿sí? Tiene connotaciones muchísimo más profundas esto de naturalidad, pero por el momento así vamos a dejarlo. Esta flecha verde, esta flecha verde está conectando, está haciendo que el diagrama azul y el diagrama rojo interactúen de manera natural. Y la interacción es única en el sentido de que la flecha verde F es única. Y esto es consecuencia de cómo fue definido tanto el producto cartesiano con su operación respectiva y las proyecciones canónicas, que son morfismos de grupos. De hecho, esto que acabo de decir es la caracterización, es lo que esencialmente hace único al diagrama rojo. En otras palabras, si yo imagino que tengo un grupo H, si yo imagino que tengo un grupo H y que tengo vamos a ponerle voy a ponerle así, gamma 1 y gamma 2, G0 y G1. Esto lo voy a escribir en orden, nada más es para comentarles esto último, ya para terminar. Si yo tengo este diagrama verde, digamos que tengo este diagrama verde, H es un grupo y G0 y G1 son estos de aquí. Ajá. Y digamos que de pura casualidad ese diagrama verde satisface la condición que acabamos de demostrar de existencia o la condición de existencia y unicidad. Ajá, esta misma condición de existencia y unicidad. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer que si yo por aquí tomo, digamos que si yo tomo por aquí un grupo G y tomo otra vez aquí este morfismo y tomo este morfismo, ajá, que de tomar un diagrama azul así, existe una única flecha de acá a acá que hace conmutar el diagrama. Ajá. Digamos que también la H, junto con estos dos morfismos y con estos grupos, que son estos de aquí, cumple esa misma condición de existencia y unicidad. Para cada grupo G y para cada par de morfismos φ0 y φ1, de dominio G y codominio G0 y G1, existe una única G que hace conmutar este último diagrama que dibujé. Es decir, estamos suponiendo que H, junto con gamma 1 y gamma 2, satisface todo ese diagrama, satisface la misma condición de existencia y unicidad que el diagrama rojo, el del producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano G0, G1, este grupo es isomorfo H. Es esencialmente el mismo que H. Pero fíjense, eso ya nos está diciendo que esencialmente G0 por G1 con la operación que hemos dado esencialmente es único. Es decir, que la operación que le hemos dado al producto cartesiano, G0 por G1, esencialmente es la única operación que se le puede dar al producto cartesiano para que sea un grupo, a partir de saber que G0 y G1 son grupos. Ajá. Y esto mismo se tiene para los espacios vectoriales. Exactamente esto mismo se tiene para los espacios vectoriales.
Entonces, fíjense que estoy caracterizando al producto cartesiano G0 por G1, lo estoy caracterizando ya mediante exclusivamente en términos de las flechas, exclusivamente en términos de las flechas. Esta afirmación que acabo de hacer, de que finalmente, a partir de suponer que el diagrama verde cumple con las mismas condiciones de existencia y unicidad, que tiene las mismas propiedades de existencia y unicidad que el diagrama rojo, y que a partir de eso podemos demostrar que el producto cartesiano G0 por G1 y H son isomorfos. ¿Recuerdan el concepto de isomorfismo entre espacios vectoriales? Es el espacio vectorial B y el espacio vectorial W son isomorfos si existe una transformación lineal biyectiva entre ellos dos, ¿verdad? Con eso ya se genera un isomorfismo. Bueno, algo semejante hay aquí. Dos grupos son isomorfos si existe un morfismo biyectivo entre ellos. Con eso es suficiente. Ajá. Con eso es suficiente, con que sea un morfismo biyectivo. Entonces, a eso me refiero con que van a ser isomorfos. Entonces, esto que acabo de decir se puede demostrar ya manipulando exclusivamente, manipulando tanto al producto cartesiano como H y a las proyecciones phi0, phi1 y a las funciones verdes, a las flechas verdes gamma 1 y gamma 2, trabajándolas solamente con la pura álgebra de morfismo o álgebra de funciones. Trabajando así estos diagramas exclusivamente con las puras álgebras de funciones, con las puras composiciones y asociatividad, concluimos que son isomorfos. Entonces estamos caracterizando al producto cartesiano de G0 y G1 como grupo de manera única, mediante el álgebra de funciones, el álgebra de morfismos, mediante el álgebra de morfismos. Entonces, esto nos sugiere, todo esto lo voy a escribir en orden, para que le echen un ojo. Esto nos sugiere que el álgebra de morfismos es un lenguaje, al menos, esta es una pequeña prueba de que es suficientemente poderoso para caracterizar una operación, que en este caso es el producto de dos grupos, que en principio la definimos en términos de sus elementos. Es decir, en principio yo primeramente conjuntistamente, analíticamente, les dije cómo era el grupo, el producto de G0 y G1. Es decir, especifiqué quiénes eran sus elementos, parejitas ordenadas. Pero ahora, desde esta perspectiva, ya no necesito decir cómo es interiormente el producto cartesiano, el grupo producto cartesiano G0, G1. Ya no tengo que decir cómo es por dentro. Simplemente puedo decir, puedo referirme a él mediante esta propiedad de existencia y unicidad. Y bueno, ya para finalizar, esta propiedad de existencia y unicidad es una propiedad universal. Y se le llama universal precisamente porque surge a partir de comparar a este diagrama con todos estos, fíjense, aquí tomé, o sea, de algún modo, este diagrama rojo lo comparé con todos y cada uno de los otros diagramas azules. Ajá. Lo comparé con todo el universo de diagramas azules de esa naturaleza. Ajá. De ahí la idea de universal, precisamente porque para poder caracterizar el diagrama rojo es necesario compararlo con todos los demás diagramas de su misma naturaleza. Hagan de cuenta que tienen un universo matemático donde los objetos no son grupos, sino son estos diagramas como el rojo y el azul. Imaginen que tienen un universo matemático así, cuyos los objetos son estos diagramas, el rojo y el azul, y todos los que sean de esa naturaleza. Ajá. Bueno, lo que tuve que hacer es tomar ese diagrama rojo y compararlo con todos los demás objetos de ese universo, que son diagramas como el azul. Y a partir de esa interacción que tiene el diagrama rojo con todos esos demás diagramas, supe cuál era su naturaleza esencial, que he expresado mediante este resultado de existencia y unicidad. Ya con esto concluyo. Sé que es mucha información, lo voy a escribir y esto no va a venir en el, bueno, quizás un poquito de esto venga en la tarea, pero en relación a los espacios vectoriales, ¿no? Porque eso es algo ya bastante más familiar para ustedes. Entonces, esto es, digamos, una introducción un poquito más fuerte a ciertas técnicas categóricas para tratar áreas de la matemática
que generalmente no se tratan así, pero que son clásicas, ¿no? Son áreas de la matemática clásica. Y la teoría de espacios vectoriales particularmente se puede tratar así, al menos esta parte que estamos estudiando. Ajá. Entonces, con esto concluyo. No sé si tengan dudas, comentarios, quizás si tengan muchas dudas, muchos comentarios, quizás no, quizás quedaron un poco confundidos, quizás fue claro, no lo sé. Este, pero si quieren lo dejamos aquí. No sé si alguien quiera comentar algo. Yo tengo la grabación. Yo creo que ya el viernes les dejo, o el fin de semana más tardar, ya subo una tarea. ¿Comentarios? Ah, gracias, Alexis Herrera. Gracias. Dudas, comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Le tengo la grabación. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, en estos momentos detengo la grabación. Ah, yo